Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es lunes 2 de noviembre, una fecha muy especial para todos los mexicanos del año 2020, este año que nos deja tantas lecciones y estamos en una emisión más del sitio de Chiapas, ahora con un foro muy interesante y está con nosotros Guadalupe Albores Vázquez, ya quiere estar en el sitio todas las transmisiones, ya estuvo con nosotros en San Marcos y con mucho gusto la recibimos y también Alex Castillo que va a estar en los controles. ¿Qué vamos a tener hoy, Lupita? Hola Alex, a los dos Alex, gracias por la invitación, yo siempre se los agradezco. La verdad es que me encanta estar en los micrófonos y bueno, pues en el sitio de Chiapas es una oportunidad ahora con esta magia del internet. Y bueno, y se presta, como dirían, el 2 de noviembre, el día en que todos debemos saludarnos porque hoy es Día de Todos los Santos, así es que San Alex, felicidades, San todas las personas que nos estén escuchando, muchísimas felicidades. Y hay que recordar que el día de mañana es 3 de noviembre, por ahí decía la tradición, es Día de los Refinados, así es que mucho ojo con la celebración del 3 de noviembre. El día de hoy, pues Alex, tú preparaste un foro muy nutrido desde diferentes formas de pensar, desde diferentes aristas, ver a la muerte, este camino que todos tenemos por seguro que en determinado momento vamos a hacer esta transición. Y como dicen, dependiendo de tu creencia, podrás decir que vas a cambiar a un mundo espiritual o bien vas a renacer, porque pues también hay diferentes connotaciones de la vida y la muerte. Alex Castillo. Hola Alex, hola Lupita, gracias a todos los seguidores del sitio de Chiapas. Como siempre lo hemos dicho, el sitio de Chiapas se ha vuelto como que la casa de las entrevistas de todos los lunes y qué bueno que Lupita estás con nosotros. Como siempre, darte la bienvenida al sitio de Chiapas. La verdad es un tema muy interesante porque muchos estamos en ese proceso como que todavía de no aceptación de este tema muy importante que vamos a tratar de hoy, que es la muerte, ¿verdad? Muchos como que todavía no nos hacemos a la idea de que en algún momento vamos a tener que llegar a lo que decías, Lupita, esa transición o a esa época de nuestra vida donde tenemos que dejar este terreno para irnos al siguiente nivel. Pero bueno, entonces esta plática va a ser bastante fluida, bastante nutrida, tenemos especialistas de todo tipo, entonces pues prácticamente va a ser muy enriquecedora esta plática. Les doy la bienvenida, me voy a despedir yo de esta parte porque en realidad se va a quedar Alex y Lupita, yo nada más estoy para darles la bienvenida porque este día me toca estar en los controles técnicos, entonces me despido de ustedes y un agradecimiento a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy en este su espacio, el sitio de Chiapas. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. ¿Te parece, Lupita? Pues empezamos. Tenemos eh, un año atípico, un momento también difícil, un momento en el que pues estamos en casa cuidándonos. Ojalá el saludo para toda la gente que así sea. O si hay reuniones, pues ojalá de pocas personas. Si te parece, empezamos este foro de la muerte que estaba idealmente o originalmente pensado para un programa muy especial en Radio Brisas de Montebello, en donde también la gente ojalá poco a poco pueda escuchar esa barra de programas, pero ahora lo pasamos a esta parte digital y al sitio de Chiapas. Y si están listos y preparados hoy, Alex Castillo tiene mucha chamba, no va a estar tal vez tan de frente en las cámaras, pero si nos hace la magia del internet y la magia de todo esto, empezar sobre el tema de la muerte. Para ello, pues invitamos a dos personas, tenemos muchos invitados que están en la sala como si estuvieran esperando en el sillón de una gran televisora. Ojalá poco a poco así sea el sitio, pero si te parece, vamos con una historiadora que nos hable acerca de la muerte y con el maestro Gabriel Lalo Jacinto, y poco a poco van a ir conociendo a todos los invitados esta noche, así que Alex sí hace magia para que aparezca aquí junto a nosotros la historiadora Fabia Aguilar y el maestro Gabriel Lalo Jacinto. Así que Lupita, empezamos el Foro de la Muerte con estos dos personajes tan importantes para Comitán para la Cultura y también poco a poco vamos con los demás. Hola, buenas noches, mi querido Gabriel Aló. Un gusto
mirarte por tu casa electrónica. Y bueno, Fabi, también un gusto saludarte. Y bueno, yo creo que la muerte es parte fundamental. Creo que todos los seres humanos sabemos que de antemano tenemos algo seguro y es la muerte. O sea, aquí no vamos a decir que somos como pastillas con caducidades ya prescritas, sino simple y sencillamente va a llegar un momento en el que nuestra vida va a expirar en este mundo terrenal. Pero sabemos que la historia nos cuenta muchísimas cosas, porque visto desde la antropología, la arqueología, que bueno, pues es la visión de nuestro amigo Gabriel Alo Jacinto, y visto desde la historia, todos los pobladores de este mundo han tenido diferentes formas de ver la muerte. Y para ello, bueno, pues me gustaría que nos regalaras tu opinión, arqueólogo Gabriel Alo Jacinto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias de antemano a la invitación a estar aquí con ustedes. Un tema por demás con muchísimas aristas, por lo cual podríamos platicar, muy rico en cuanto a la temática y sobre todo por la diversidad regional que tenemos en nuestro país de México. Permítame iniciar esta charla con un poema de Jaime Sabines que dice así: alguien me habló todos los días de mi vida, al oído, despacio, lentamente, me dijo, vive, 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 era la muerte. Como ves, hay sinnúmeros de opiniones que tenemos sobre la muerte y hoy que estamos reunidos es para hablar no solamente el Día de la Muerte, sino el Día de Muertos. Hay que recordar que estas festividades en particular, que se le rinde culto, digamos, a todos los fallecidos, no importando la edad, fue declarado Patrimonio Inmaterial de la humanidad en el 2008 por la UNESCO, lo cual nos dice que todo lo que gira alrededor de estas festividades tiene una suma relevancia. La muerte en tiempos prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, no es como la conocemos ahora, ¿no? Conocemos a través de ella por los diversos documentos que dejaron los cronistas españoles y también algunas partes de códices o fragmentos de pinturas, algunas vasijas. Ahorita viene a la mente este mural que tenemos, por ejemplo, en Toniná, en la era de los 4 soles, donde está perfectamente representado una figura totalmente esquelética, ¿no? Y la otra es, en otras partes de México y de Mesoamérica también está representado a través de la plástica, muchas veces personas ya, digamos, muertas con un estómago muy abultado. Pero a contrario, muy contrario a lo que tenemos en la actualidad, de que existe la muerte y que depende de nuestras conductas, alcanzaremos o bien el paraíso o bien el cielo, o bien la parte, digamos, el infierno. En la época de la población mesoamericana no tenían esos conceptos sobre la muerte, ¿no? De acuerdo al tipo de muerte, de cómo hayan fallecido, pues era el destino por el cual tenían esas personas. Solo para ponerte un ejemplo, aquellas personas, aquellas mujeres que habían muerto durante el parto, pues tendrían lugar, estaban destinados al lugar junto con los guerreros donde habita el sol. Pero también aquellos que morían por un rayo estaban destinados a Tlalocan, por ejemplo, o aquellas gente común estaban destinados hacia el Mictlán. Y algo relevante también que no conocemos, bueno, no todos, es que también las personas ebrias tenían un lugar específico a donde iban, y también digamos, no solamente por el tipo de conducta, no es de acuerdo a nuestro comportamiento, sino que incluso había ciertas deidades en todos estos espacios que he mencionado muy brevemente, donde al final la muerte era ese destino final que tenían, pero no era como algo temerario como lo vemos ahora en muchos lugares, ¿no? No creo que se tuviese miedo a la muerte, más bien había como este festejo y muchas veces también
la oportunidad de poder no solamente renacer, sino contribuir o convertirse en algo. Hay que recordar que muchas veces en el caso de los enfermos, por ejemplo, no como lo vemos ahora, no eran considerados como personas, vamos a llamarlas así, no gratas, sino incluso eran como si fueran enviados de los dioses por tener esta enfermedad y ser únicos, y muchas veces eran escogidos para morir y transformar esta realidad. Es decir, la muerte representaba una oportunidad también para producir un tipo de vida. Si pudiéramos revisar rápidamente el Popol Vuh, vemos cómo los gemelos bajan hacia la parte del inframundo, que esa es otra cosa, otra concepción. No existía esta parte de cielo e infierno, que se les hizo muy fácil a los españoles a veces correlacionar estos mundos. Eso es cierto. Y por la otra también esta festividad que está relacionada con la muerte, para algunos, y muy criticado también por algunos historiadores como la doctora Elsa Malvido, es como para algunos investigadores está relacionado con los ciclos agrícolas. Dice, a veces es importante mencionar que el maíz constituyó un elemento fundamental para las poblaciones mesoamericanas, y los ciclos agrícolas era lo que representaba esto. La contraposición de las fiestas españolas con las festividades agrícolas que tenemos en todo México hizo fácilmente que muchas festividades se encajaran con estos rituales. Pero el concepto de la muerte era totalmente distinto. Yo invitaría a que revisaran algunos textos en particular que hablan todo este concepto que hay sobre la muerte desde tiempos prehispánicos hasta lo colonial, y verán la cantidad de temas que tenemos. Por lo pronto, eso me parece que da pauta para poder tratar de entender todas estas festividades que tenemos en estos días, ¿no? Y cómo poco a poco se van a ir embonando, haciendo sincretismo, muchas cosas se van a encajar o se van a innovar, por así decirlos, incluso desde el siglo XX, ¿no? Se habla mucho de si el altar representa los 3 niveles, no hay datos sobre esto, efectivamente, en tiempos prehispánicos, pero reitero, la concepción de la muerte no tanto existía en el temor de tiempos prehispánicos, a veces era un honor incluso ser sacrificado para poder no solamente el sostenimiento del universo, sino de la misma sociedad en la cual estaban habitando. Muchas gracias, maestro. Y en este sentido, también una parte social muy importante es la historia. Mi estimada historiadora Fabiola Aguilar, con lo que va comentando el maestro Gabriel Lalo Jacinto, ¿cómo ve tu perspectiva, tu cosmovisión acerca de la Muy muerte? buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, adelante. Sí, ok. Como bien sabemos, en base a toda la historia, el Día de Muertos o Todos Santos, pues es otra festividad muy arraigada entre las comunidades indígenas y en las ciudades. En este caso, no solo de la región, sino de toda la República Mexicana. Para la región que nos ocupa, que es esta hermosa zona que es de Comitán, pues sabemos que tenemos en las comunidades tojolabales, se realizan los altares en donde se coloca lo que son, pues lo tradicional, ¿no? La comida, dulces, aguardiente, vasos de aguas, cigarros, veladores, incienso. Y todos estos elementos tienen una simbología en la iglesia y en otras comunidades. En el caso de la ciudad de Comitán, pues ya que sabemos que es una población mestiza, aparte de la costumbre que tenemos de hacer los altares en casas actualmente, pues otra de las tradiciones muy, muy que tenemos es ir al panteón, ¿no? Para llevar las flores y las velas en las tumbas de nuestros familiares. Es por ello que pues me estoy tomando el atrevimiento, ¿no? De hablar un poquito sobre la historia del cementerio, que pues como sabemos se remota hacia el siglo XVI, cuando se implantó la fe cristiana a través de la evangelización, que vino a transformar el concepto religioso que tenían las culturas prehispánicas como inicio, ¿no? Y por ello es que pues las personas se enterraban con los objetos, animales y personas para que los acompañaran en su trayectoria, y asimismo sus costumbres y tradiciones pues se vieron afectadas al fusionarse con la cultura española, dando paso a una nueva forma de vida al darse el mestizaje, que es lo que estamos hablando, y al introducirse el catolicismo, que en su dogma predica la resurrección por haber resucitado Cristo.
al tercer día de la crucifixión. Esto implica que el que cree en la fe católica cree en la resurrección y por lo tanto se debe enterrar a la persona para que se cumpla este dogma católico. Por ello es que se empezaron a enterrar a los muertos en los templos, que era un lugar más adecuado para purificar el alma y contar con las constantes oraciones para llegar al Creador limpio de toda culpa, ¿no? Esta práctica se mantuvo durante la colonia y parte del siglo XIX, aunque con algunos problemas debidos a las pestes y epidemias que los obligó a incinerar algunos cuerpos. Comitán, como parte de esta época, también enterró a sus muertos en los templos coloniales, como en este caso es de Santo Domingo de Guzmán y San Sebastián. Y pues enseguida, pues prácticamente empezó lo que es la formación del panteón, ¿no? Como bien sabemos, bueno, los vestigios o los documentos históricos que se tienen son a partir de 1855, pero general, estamos hablando que la consolidación del panteón pues fue a partir de 1900, durante la administración del jefe político de la ciudad, don Eleuterio Aguilar, que mandó a bardear una parte del perímetro que corresponde actualmente al Camposanto, ya que este era un alambre de púas y hacer más transitable el camino a este que se conduce. Y también mandó a construir un puente de mampostería en una gran zaja que intercepta esta vía. Ya enseguida se dio la tarea de pavimentar ese acceso y aproximadamente de 1 kilómetro que corresponde al cementerio y terminaron la barda. También en el siglo XX prácticamente ya se empezó la iniciativa del Monseñor Carlos Mandujano y se edificó la capilla del Señor de la Resurrección con el fin de dar servicio a la población. Y pues ya ahorita en estas fechas, ¿no? Lo que es la construcción del velatorio y pues ya se hizo una segunda sección y con ello se amplió la superficie perimetral que se tenía con el fin de dar más espacio a las demandas de las sepulturas. Entonces, como bien sabemos, pues en Comitán, a nivel estatal, sabemos que lo que es el panteón, pues es uno de los más bonitos, sobre todo, como bien sabemos, por la entrada, la amplitud de sus pasillos y sobre todo por la historia también que trae consigo las sepulturas del panteón. Y voy a mencionar algunas para terminar. Pues de la que todo mundo sabe, ¿no? Es pues la del doctor Belisario Domínguez Palencia, que como sabemos es un reconocido héroe nacional por su célebre discurso, y pues sabemos que con los acontecimientos que pasaron con él, pues sabemos que en 1970 sus familiares lograron exhumar sus restos y trasladarlo al cementerio de Comitán. También otra, bueno, capilla que se me hace muy interesante mencionar es la del maestro Mariano N. Ruiz. Y como sabemos, pues fue un catedrático, ¿no? Quien descubrió muchísimas cosas y pues es un personaje muy emblemático en Comitán. Y pues también sabemos que está don Matías Castellanos, también está don José Pantaleón Domínguez, etcétera, ¿no? Entre muchísimas gentes. Pues aquí la finalidad es que por medio de la historia, pues nosotros podamos conocer la importancia, primero, del tema, ¿no? Que es la muerte, pero enseguida de cómo es que esto liga a una parte de lo que es el cementerio de Comitán, que pues es muy importante, que el hecho de que pues las generaciones, bueno, nosotros, en el caso de nuestros abuelos, nuestros papás, ahora nosotros, y en algún momento nuestros hijos, pues sepan un poco de esta historia, de la importancia del panteón, de lo que significa, del por qué es que vamos cada año a, pues, a dejar nuestras flores, visitarlos, y pues que estas costumbres sigan por el resto, ¿no? De la vida aquí en Comitán. Así es que muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, historiadora Fabi Aguilar, bueno, muy querida amiga. Y déjenme comentarles, también en la Trinitaria, el Panteón tiene un dato muy curioso que sirve este momento como que para hacer un puntito y dejarlo ahí. No hay algún dato claro acerca de un letrero famosísimo en el Panteón de la Trinitaria que se deben de acordar que fue hasta
un punto referente donde decía, aquí solo se entierran los muertos que viven en Zapaluta. Esto relacionado precisamente a lo que comentaba Fabi hace unos momentos, de que algunos de los muertos, debido a algunas pestes que se sufrieron en aquellos años, pues no podían ser enterrados en el panteón que estaba dedicado a las personas que fallecían por enfermedad, no dentro de esta peste, ¿no? Entonces, a los que eran fallecimientos por la peste, pues tenían que ser enterrados en otro punto, y de ahí este cartel. Hasta la fecha, pues no se sabe si este cartel fue cierto o falso, pero pues así. Te puedo comentar muy rápido. El panteón anterior, que es el actual, que está en Trinitaria, está en el barrio San Caralampio. Todavía existen algunos vestigios ahí, o sea, ya casi prácticamente desaparecidos, donde en ese tiempo, estamos hablando de principios del siglo XIX, enterraban a sus seres queridos. Lo que pasó ahí también, aparte de la peste, fue la situación geográfica del lugar, porque el detalle es que estaba muy fangoso esa parte. El chiste es que hacía que también en un momento los muertos se podría decir que se exponían, ¿no? Prácticamente. Entonces, por lo mismo del tipo de la geografía del lugar, lo que hicieron fue trasladar a la actual parte de lo que es el Panteón Municipal ahorita. Y lo que pasó, que por ser una región, como lo sabemos que es muy rica, hay muchísimas colonias alrededor de todo Trinitaria y pues es grandísimo, ¿no? Entonces muchas personas lo que optaron es ir a empezar a enterrar sus muertos ahí. Entonces llega un punto donde el mismo Zapaluta dice, o sea, no saben que nuestros muertos aquí y los otros muertos que se vayan para otro lado. Entonces por eso es el dicho de que mencionan de que prácticamente como muy dueños de su panteón, y ya fue que en base a eso, pues ya también hay muchos personajes históricos que están también en el Panteón de la Trinitaria, que también si en algún momento tienen tiempo pues de visitarlo, también está muy bonito. Por ejemplo, está don Antelmo Figueroa, está también todos sus familiares de la familia Pulido, está también don Policronio, también que fue pues una persona ilustre también ahí de Comitán, y pues muchísimas personas, ¿no? Que hasta la fecha también, como el de Comitán, también en Trinitaria es un cementerio muy importante. Y bueno, pues aquí con esto vamos a dejar en pausa un poquito la visión de lo que es la arqueología y la antropología y también de la historia, y vamos a darle pauta un poquito a nuestra forma de vivir estos famosos duelos que nosotros hemos tanto escuchado cuando se muere una persona, o cuando comenzamos a hablar de esta muerte. Bueno, ya sea de nosotros mismos, pues siempre necesitamos el acompañamiento de nuestros seres queridos, de gente que nos va a apuntalar para hacer posible todo este caminar. Y para ello, pues la psicología y la tanatología son cuestiones fundamentales. Para eso, esta noche nos acompañan la psicóloga Úrsula Pulido y la tanatóloga Nancy Gordillo, a quienes les damos la más cordial bienvenida y las buenas noches a este foro. Digo, no despedimos a nuestros invitados anteriores, sino que por el espacio en cámara vamos a tomar en este momento a dos personas. Alex. Gracias, Lupita. Si nos permites, antes de darle la bienvenida a la psicóloga y a la tanatóloga, muy importante también, la gente nos está siguiendo en el sitio de Chiapas, nos estamos atreviendo a hacer un foro en este día tan especial, y Alex Castillo nos dice que hay saludos, si nos permiten, para la gente. Ahí están, saludos internacionales. Lupita, ¿nos ayudas a leerlos? Hola, saludos cordiales desde Costa Rica, nos escribe Tony Benavides Esquivel. Mario Lalo, saludos desde Oaxaca. Roberto Alfaro, saludos a todos. Maribel Lalo, saludos hermano, por ahí alguien trae porra el día de hoy. Trae porra, el maestro Gabriel Lalo.
Beto Cancino también nos manda saludos. Maraceli Gómez Abadía, 2 hermanos Eliver. Saludos, hermano Eliver. Angélica Altuzar, panel de lujo. Felicidades a el sitio y a sus invitados e invitadas. Son grandiosos, Lupita y Fabiola. Muchísimas gracias. Alejandro Morales López, saludos desde El Zapotal, un lugar muy bello, por cierto. Olivia Bonifaz, saludos. Oscar Bonifaz, Olivia, muchísimas gracias, maestro Oscar, muchísimas gracias por los saludos. María de Mac, saludos, profe Irán. ¿Alguien más trae porra? Rafael Moreno, interesante programa, felicidades. Ok, vamos pues, entonces, como bien decía Lupita, la parte emocional es muy importante y tú lo decías, el tema de la muerte es un tema que debe estar presente, ¿no? En la historia, en toda la etapa de la vida, y la doctora Nancy es una experta en el tema y es tanatóloga. ¿Cómo puede ver su cosmovisión, su visión, doctora, el tema de la muerte? ¿Nos puede compartir algo? Y pues darle la bienvenida a este espacio en el sitio de Chiapas, la primera vez que la tenemos, ojalá no sea la última, y cómo es su visión acerca de la muerte. Bueno, pues buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, es un honor participar el día de hoy con ustedes. Y sí, es esta parte muy importante, se habla muy poco del proceso de morir, más se habla del proceso de vida y no del proceso de muerte. Elisa Rose, la pionera de la tanatóloga, la que nos dice morir no es a qué temer, ya que puede ser la experiencia más maravillosa de tu vida. Todo depende de cómo se ha vivido, ¿no? El del hablar de muerte muchas veces es vetado, no se quiere hablar de ello, porque creemos que con la muerte acaba todo y que con el nacimiento inicia. Elizabeth Kubler-Ross mencionaba del que el nacimiento no necesariamente es el principio y la muerte es el final. Sin embargo, todos nos preparamos para recibir a las personitas que van a nacer, pero muy pocas veces nos preparamos para poder despedir y acompañar a las personas que están en este proceso de la muerte. Y es muy importante, así como nos preparamos para el recibir, de cierta forma también es el prepararnos para dejar ir, para soltar. No necesariamente la muerte significa dolor y sufrimiento. Muchas veces sería que el dolor es que fuerte o doloroso. Me gusta mucho esta para honrar y recibir nuestros familiares de cierta forma se han ido. Y es algo feo. En barras y que nos arrebata. Sin embargo, es así, la muerte también puede ser el regalo más puede existir. Pero muchas veces menciona que es cuando es natural alto ¿no? Tenemos seguro en eso. La muerte y todos vamos a hablar de exactamente en esto que nosotros conocemos como el espacio o la tierra. Estuve escuchando a los expertos anteriores. Esta historia conocemos esta
Hacemos una pausa, si te Creemos parece, Lupita. Pozol ¿Hay algún lo hemos en detalle? el acompañamiento vamos a tener del aspecto bueno, ¿Hay algún detalle? Sí, ¿hay algún detalle con el internet como últimamente ha ocurrido en las clases y en algunas conexiones, sobre todo aquí en la región? Vamos a darle un segundito a ver si ya nos escuchamos mejor. Y ahí estamos. Estaba platicando la doctora Nancy, experta en tanatología, sobre el tema emocional, que no es tan frecuente, tan recurrido, pero es muy importante, sobre todo el dejar ir a los seres, el aceptar esto como parte de la vida, como parte de los procesos. Si nos permite, hacemos una pequeña pausa, doctora. Y Lupita, también tenemos otra invitada muy especial, también experta en este tema de las emociones, mientras restablecemos la señal o el internet de la doctora Nancy Gordillo. Sabemos que, bueno, pues esta parte, bien decía al inicio de su plática la doctora Nancy, que, bueno, pues todos podemos hablar muy abiertamente acerca de la vida, pero el tema de la muerte, pues siempre nos toma por sorpresa o bien no lo queremos aceptar. Y para eso, bueno, pues siempre nos apoyamos de los psicólogos, que son quienes pueden entender un poquito más allá todas estas emociones que cuando una persona ya no va a estar en este plano terrenal, bueno, pues, o sea, nos enfrentamos contra ese dolor que muchas veces dicen, bueno, es que no es el dolor porque se fue, sino es el dolor porque tú no lo vas a tener, ¿no? Pero en realidad todo esto yo creo que son los psicólogos, los expertos, los que nos tienen que platicar un poquito acerca de este espacio. Úrsula Pulido, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y con gente tan distinguida en este foro tan bello que nos deja pues prácticamente mucha enseñanza. Y así como también estaban diciendo las otras personas, el punto de ver la muerte para nosotros, los que nos quedamos, nos resulta como mucho más difícil de abordarlo. ¿Por qué? Porque bien hemos escuchado incluso que ellos, bueno, ya están descansando, ellos ya no están sufriendo, pero realmente los que nos quedamos es como, ¿y ahora qué hacemos, no? Si bien es cierto, en la vida hay circunstancias difíciles por las cuales vamos a pasar y que van a ser sumamente complicadas como para poder manejarlas. Pero yo creo, a mi perspectiva, que una de las más complicadas, las más difíciles que podemos afrontar, está relacionada realmente con la muerte. Porque a pesar de que esto forme parte de un ciclo que se nos ha enseñado incluso desde pequeños, que nacemos, reproducimos y morimos, para nosotros estamos como con esa idea de decir, oye, pero es que no es así. Entonces, el motivo realmente que nos cuesta aceptar implica que realmente esa persona cercana ya no va a estar con nosotros. Ya no vamos a escuchar sus risas, no vamos incluso a escuchar todos sus consejos o todas esas anécdotas que fueron acompañándolo día con día. El duelo, como muchos psicólogos lo llaman, implica no solamente el perder a la persona amada o a la persona querida, sino también es dejar personas como amistades, incluso lugares, cosas, o incluso también algo muy importante y de lo que muchas veces no se habla, de las etapas que vamos teniendo en nuestra vida. Entonces, esto pues ya no es como tanto por voluntad propia, sino también es como que la circunstancia nos hace afrontarnos a lo que se nos está presentando. Incluso todo esto no es solamente, ok, ya tengo la pérdida, sé que no va a estar, sino que se viene como una avalancha de emociones a nuestra persona, desde miedo, nostalgia, tristeza. Muchos incluso pasan por motivos o por momentos de inseguridad. Entonces, aquí la parte razonable de nosotros es realmente saber que si bien tenemos una cita segura, es con la muerte. Tarde o temprano, aunque suene muy frío, vamos a tener que enfrentarnos a ella. Y es ahí donde realmente comienza como ese renacer, ¿no? Y en este proceso también sabemos que nosotros debemos entender que existen fases de duelo, fases que a veces las personas
se niegan a abordarlos porque pues simplemente no es como esa facilidad de decir, ok, ya no va a estar conmigo. Entonces, para nosotros existen 5 fases de duelo. Encontramos la primera, que es la de la negación, en donde realmente no asimilamos lo que está pasando y por consecuencia decimos, e incluso hemos escuchado, es que esto no es cierto, no está pasando, ¿sí? Pasado el tiempo, ¿sí? Digamos, entramos a una segunda fase y esta fase es la del enfado, la ira, el rencor y empezamos realmente a hacer preguntas de ¿por qué? A ver, pero ¿por qué él se tuvo que ir si él fue tan bueno? Y empezamos como con ese pleito interno y seguimos con esa situación de no aceptar lo que está pasando. Posteriormente vamos a encontrar una fase que es como de negociación, es como ese pensamiento mágico, decir, bueno, ya no está sufriendo, aunque yo me quedo, como que empezamos a sanar esa parte, digamos, de una forma. La fase 4 hablaríamos de la depresión o el dolor emocional, donde podemos irnos a pique por completo por ese dolor que está pasando la pérdida o la ausencia de mi familia. Y la final y la que muchos esperan alcanzar en mucho tiempo es la fase de aceptación, donde decimos, ok, sé que ya no estás de forma física, pero me quedan tus enseñanzas, tus aprendizajes, tus risas, y es como esa parte en donde nosotros decimos, ok, todo está bien. Pero, por ejemplo, ahorita esta platicada de todas las fases del duelo y que si me duele y no me duele, lo decimos en pocos minutos, pero este proceso realmente para muchos les puede llevar muchísimo tiempo. Y lo ideal es que realmente aborden cada una de ellas y permitan vivir cada una para realmente estar como bien de manera emocional, porque efectivamente el que ya no está con nosotros dejó de sufrir, pero los que nos quedamos es como seguir con nuestra vida e ir como aprendiendo a vivir con la ausencia. Entonces, sí es como esa parte de, pues más que nada también un aprendizaje personal para seguir creciendo. Qué importante lo que se acaba de mencionar, sobre todo ahora que estamos cruzando por un 2020 que nos trajo a todos un sinnúmero de movimientos y que llegó un momento en el que nosotros vimos y estuvimos sufriendo que en esta contingencia pues muchísimas personas se nos adelantaron en el camino, una frase que también se usa para este momento, personas que bueno, tuvieron este padecimiento o que bien alguna comorbilidad fue la que les afectó y bueno, pues no están en el plano terrenal. Entonces, estos momentos, este Día de Todos Santos del 2020, yo creo que para muchísimas personas fue vivido de diferente forma. Pero Alex, creo que ya tenemos de regreso a la tanatóloga, la doctora Nancy Gordillo, quien también está con nosotros. Adelante, sí, pues la parte emocional ya la decía la psicóloga. Y doctora, ¿algún consejo para alguien, como bien dice Lupita, de las cifras oficiales de esta pandemia van, yo creo, ojalá y no, pero lastimosamente llegarán a los 100,000 en pocos días, 100,000 mexicanos que ya no están con nosotros? El mensaje, el acompañamiento para ellos, ¿cuál podría ser para alguien que ha perdido algún familiar, ya sea por la pandemia o por alguna otra situación en estos días o en fechas recientes? Okay. Que les mencionaba, lo que Elizabeth Rose, el nacimiento no es necesario ni ser dignificado. Simplemente se nos adelanta otro mini de cierta forma siempre están las personas que encuentran con nosotros. Nos enseñaron que ellos están en vida. Desde lo que otros no los vean físicamente, no estén
Y la guía de ello es a la licenciada Úrsula, etapas del duelo, que ya menciona 5 etapas del duelo, y el acompañamiento, que es muy importante cuando se tiene esta pérdida, cuando se tiene este cantar de los seres queridos. Entonces, creo que es importante no solo el acompañamiento familiar, sino también el acompañamiento de la persona cuando está en su proceso de morir, que se habla simplemente de la muerte, pero no hablan de cosas completamente diferentes. Este proceso de muerte, nosotros vemos la forma de nosotros encontramos oportunidad para vernos de ir, para dejar ir a nuestro ser querido de una forma natural. Es el proceso de duelo que mencionaba la ansiada Úrsula, se puedan dar mayor facilidad. Lo que les mencionaba, es necesario, pero Ok, ¿hay alguna falla técnica? Nuevamente el internet haciendo pues pequeñas travesuras. Ahora regresamos, doctora Nancy, un segundito. Si nos permiten, checamos conexiones, checamos todo, agradeciendo mucho a la gente que nos mandaba saludos por ahí, Isabel de los proyectos de los pulpos que estuvimos aquí presentes. Lupita, ¿tienes ahí el mensaje? El micro está en silencio, Lupita. Perdón, ahí estamos ya. Isabel dice, qué importante el apoyo cuando se tienen pérdidas familiares. El duelo siempre será una etapa muy difícil. Tenemos más saludos. Sí, dice Pepe Román, dice, creo que esta época ha sido la más difícil por no poder visitar a nuestros seres queridos y más por no poderlos acompañar en sus últimos momentos por esta pandemia. Cosa muy importante es lo que mencionábamos, o sea, yo creo que nos hemos enterado que muchas personas han fallecido y pues creo que nada más hemos podido hacer una llamada, o bien mensajes, estar acompañándolos en la distancia, aunque pues en realidad sabemos que en estos momentos un abrazo, pues yo creo que siempre es bien recibido por todas las personas, sobre todo en lo que mencionaba la psicóloga Úrsula Pulido en este acompañamiento de todas las etapas del duelo, que como bien puede ser rapidísimo, yo creo que todas las personas vamos a tener diferentes tiempos para estas etapas, ¿no? Que vayamos a tener que pasar, porque pues yo creo que es algo que a todos nos va a llegar en determinado momento, si es que no ya nos llegó. Así es, y agradecemos mucho a la licenciada. Vamos a ir a una segunda vuelta, no se nos vayan a ir, y muchas gracias. Ahí está. Oye, tenemos Laura Vargas, felicidades a los panelistas y al sitio de Chiapas siempre por sus temas interesantes, saludos. Muy bien, entonces le pedimos a la licenciada Úrsula, la vamos a hacer la magia del internet ahí con Alex Castillo y vamos con nuestros invitados también. Hay 2 personas que aceptaron esta invitación de este foro. Una persona ahorita con la meja del internet la va a aparecer. Alex Castillo es Samuel Albores, es un comiteco muy talentoso, él es librero, gerente de la librería La Lilo, y también el licenciado Eliber Gómez Abadía, él es licenciado en lengua y cultura hablante tojolabal y está estudiando actualmente una maestría que él nos va a decir. Pero adelante, Lupita, para que estemos en este foro y finalicemos con la segunda vuelta, ahora en un orden alterno. Ahora estuvimos como que los sociales, los emocionales, y ahora vamos con la parte de la cosmovisión tojolabal y la parte de los libros que Samuel es experto por ahí. Adelante, Lupita. Oye, pues es que yo creo que todos hemos visto a a Guadalupe Posadas con su Catrina, que fue tan famosa y que todos gozamos en esta época, los libelos, o sea, las calaveritas, ¿no? Que
Oye, por cierto, Alex, en esta ocasión nos faltaron tener algunas calaveritas para todos ustedes, pero yo creo que la muerte ha sido uno de los temas que han sido abordados por diferentes escritores, ya sea en la narrativa, en la poesía y bueno, pues también en diferentes tópicos, porque vemos a la muerte tomar parte de los dramas, vemos a la muerte tomar parte en el terror, bueno, entonces en todo, pero digo, yo aquí les platico si tenemos a un experto en la materia. Entonces, Samuel, pues bienvenido, buenas noches, ya son las 7:52, ya son las buenas noches. Y bueno, pues platícanos acerca de la muerte en la literatura, que es tu rama. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenas noches, gracias por sintonizar y sí, bueno, yo lo que se me ocurrió traerles 2 o 3 recomendaciones de libros que tienen que están relacionados directamente con la muerte o con el fallecimiento de una persona querida, ¿no? Como bien decía Lupita, la literatura lo que tiene son, si uno lo quiere sintetizar lo más posible, son 3 temas: el amor, el viaje y la muerte, ¿no? Digamos, todos los libros, toda la literatura universal, o se trata del amor, la pérdida, la búsqueda, etcétera, o se trata de la muerte del héroe, la muerte de otra persona, la muerte mística, etcétera, o se trata del viaje, ¿no? El héroe que va de un lado para el otro, aprende, le pasan cosas. A partir de ahí hay como un montón de subtemas, pero esos serían los principales. Y también, y una cosa interesante sobre la literatura, o sobre lo que a mí me gusta hablar, que son, digamos, no tanto libros teóricos, sino ficción, es decir, historias, o no ficción, es decir, crónicas, es que tampoco le podemos pedir a los libros, a la literatura, un consuelo, ¿no? Lo que podemos pedirle a los libros, a este tipo de libros, es otra manera de mirar las cosas, ¿no? No tener que pasar por la muerte de un ser querido para intentar entender cómo otra persona transita ese suceso. No necesariamente vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar otra experiencia, porque la literatura no se trata de encontrar consuelo. Entonces, el primer libro que les quiero recomendar, porque se me viene a la mente con lo que dijo Úrsula, es un libro, es este. Yo lo tengo en inglés, pero también está en español. El libro se llama El año del pensamiento mágico. Y está escrito por una escritora y periodista estadounidense que se llama Joan Didion. Lo escribió en el 2005 y ese mismo año ganó el mejor libro del año al libro de no ficción. Podríamos decir que es un ensayo literario, y ella lo escribe porque literalmente de una hora a otra ve morir a su esposo, con el que llevaba viviendo 40 años. Una noche están cenando, ¿no? Ella está preparando la ensalada, él está tomando un whisky, están charlando. En un momento él se queda callado, ella voltea y había tenido como un infarto fulminante, ¿no? Entonces la primera frase del libro, que es muy hermosa, dice: la vida cambia rápido, la vida cambia en un instante, te sientas a cenar y la vida tal como la conoces cambia completamente. Ese es como el epígrafe. A partir de ahí ella desarrolla un montón de ideas y de temas de qué pasa cuando uno no está preparada, cuando llega la sorpresa de la muerte del ser querido. Y también viene algo del duelo. Tiene, por ejemplo, una parte que ella dice: cuando alguien muere, hay un lapso en el que la persona que se hace cargo de los trámites no tiene tiempo para iniciar el duelo. Hay que reconocer el cuerpo, recoger sus posesiones, firmar papeles, hablar con la funeraria,
darle al play del ritual de la muerte. Son gestiones mecánicas, rápidas, una tregua ante el dolor. Pero una vez se termina la burocracia y todos los implicados vuelven a sus casas, llega el momento de la vida sin. El tiempo se vuelve denso y la lógica no opera de la manera correcta, ¿no? La vida sin es un poco lo que mencionaba Úrsula, ¿no? ¿Qué pasa cuando no aceptamos o no nos cae el 20 que la persona que queremos ya no va a estar, ¿no? Entonces pasan muchas cosas. La ventaja de este libro es que es un libro tan personal y tan sencillo que uno puede sentir justamente todo lo que le pasa a una persona, y yo me imagino por ahí estar preparado para cuando a uno le pase ese suceso inevitable, ¿no? Después el libro tiene otra tragedia porque 2 meses después de la muerte del marido, la única hija de la escritora también enferma gravemente. Son como 2 pérdidas gigantes. Es un ensayo muy lindo, lo recomiendo bastante. Disculpen por el perro que ladra como desquiciado. Pero bueno, debe ser el Mictlán, algo así. Otro libro parecido, aunque este es un poco más ficcionalizado, es se llama también Esto pasará, de la escritora española Milena Busquets, que es hija de una de las editoras, de quien fuera una de las editoras más importantes de la literatura en español, de Esther Tusquets, la fundadora de Lumen. Y ella le escribe este libro como una carta de despedida, como una manera de hacer un duelo, ¿no? La madre muere ya grande, tendría 75 años, 80 años, tenía Alzheimer, muere, pero ella, la hija, estaba como muy unida a ella y era como su persona favorita en el mundo. Entonces también pasa por un proceso de cómo entender la ausencia de la madre, y ella durante todo el libro se está preguntando cómo va a hacer para sobrevivir, cómo va a hacer para vivir sin ella, porque era como la persona favorita que tenía en el mundo. Al final, ella reflexiona que lo que queda, que es como decía Úrsula, que lo que queda no es la persona, sino quedan ciertas escenas, ciertas frases, ciertos rostros, y lo escribe muy bien. Dice, por ejemplo, habla la hija, ¿no? Es un libro escrito en primera persona. Entonces habla y dice al final: viviré sin ti hasta que me muera. Me diste los flechazos como única forma posible de enamoramiento. El amor al arte, a los libros, a los museos, al ballet, la generosidad absoluta con el dinero, los grandes gestos en los momentos adecuados, el rigor en los actos y en las palabras, la falsa total de sentido de culpa y la libertad, y la responsabilidad que eso conlleva. En casa nunca nadie se sintió culpable de nada. Uno pensaba y actuaba en consecuencia, y si se equivocaba no valía sentirse culpable. Se apechugaba con las consecuencias y punto. Creo que jamás te escuché un lo siento. También me regalaste la risa loca, la alegría de vivir, la entrega absoluta, la afición a todos los juegos, el desprecio por todo lo que te parecía que hacía la vida más pequeña e irrespirable. La mezquindad, la falta de lealtad, la envidia, el miedo, la estupidez, la crueldad sobre todo, y el sentido de justicia, la rebeldía, la conciencia fulgurante de la felicidad en esos instantes en los que uno tiene en la mano y antes de que eche a volar de nuevo. Entonces, eso, por ejemplo, ese es un gran discurso, ¿no? Eso es como resumir qué queda de una persona cuando la persona se va. Y lo que queda son un montón de ideas, un montón de recuerdos, un montón de sensaciones. Esos 2 libros les quiero recomendar. Como les digo, por ahí no son libros felices, por ahí uno no va a encontrar consuelo. Uno lo que encuentra en estos libros son experiencias. Experiencias buenas y experiencias malas. Y un poco si la literatura tiene utilidad, que eso se puede discutir, si llega a tener alguna utilidad, es esa: poder aprender, captar las experiencias de otras personas. No necesariamente positivas, simplemente las experiencias. Muy bien, Samuel, excelente. Si nos permiten,
Vamos a la recta final de esta primera ronda y está con nosotros Eliber Gómez Abadía. Él es licenciado en Lengua y Cultura, maestrante en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Adelante, Eliber, ¿cómo es la cosmovisión desde este arraigo tojolabal que tú manejas muy bien, que tú sabes muy bien sobre la muerte? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy contento por estar acá con ustedes. Referente a la concepción tojolabal sobre la muerte, para entenderlo, pues necesitamos explicar cómo se concibe la vida. No es una concepción puramente biológica, como la ciencia occidental, ciencia moderna. La vida se concibe de otra forma entre los tojolabales. Pueden existir diferentes formas de vida. Para dar unos ejemplos, por ejemplo, bueno, se concibe a la madre tierra, ¿no? Al mundo que tiene vida. El cerro en sí, el montículo, tiene vida. La cueva, los ojos de agua, los manantiales, aparte de que tienen un dueño no humano, una entidad que desde afuera se ve como sobrenatural, pero desde adentro no lo es. Estas otras formas de vida que se conciben desde lo tojolabal, pues no es puramente biológico, ¿no? Entonces, la muerte tampoco es algo biológico. Por ejemplo, nosotros al momento de morir, desde nuestra concepción tojolabal, el cuerpo se entierra, pero hay algo que nosotros le llamamos el alzil. Bueno, el alzil también puede ser un sinónimo de cujol, que es el corazón, pero el alzil en este caso es el espíritu, el alma. Quizás la traducción es la más cercana que puede haber, ¿no? Como alma, lo que es el alzil. Entonces, el alzil se desprende del cuerpo, pues al momento de la muerte, se desprende del cuerpo y pues se transita a otro espacio, ¿no? Al mundo de los muertos. Y hay alziles o alzilales que se quedan incluso por un cierto tiempo, ¿no? En este espacio terrestre, en forma ya de alzil, ¿no? Y como lo mencionaba bien el maestro Lalo en su intervención en la concepción mesoamericana, tu destino es la forma en cómo mueres, ¿no? Y actualmente los tojolabales, pues también depende de cómo mueras, es como transitas al otro espacio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que han muerto después de encontrarse con una entidad no humana. Hay ciertas entidades en este mundo tojolabal, por ejemplo, el Pucú, el Nequeltzi, otras entidades, ¿no? Cuando estas personas mueren después del contacto con estas entidades, inclusive después del entierro, pasan cierto tiempo, las pueden ver en los lugares en donde solían estar, ¿no? En donde solían trabajar, los pueden ver en esos lugares, ¿no? Pero ya en forma de alzil. O, por ejemplo, los bebés, bueno, los bebés que, pues, que mueren, pues, el alma no transita a este mundo de los muertos, ¿no? Sino que se queda en un árbol, ¿no? En los pueblos indígenas, por ejemplo, en los nahuas también hay algo similar a esto. En los nahuas de Texcoco, en el altiplano central, también conciben un poco similar a esta parte, ¿no? Depende de cómo es tu muerte, es a cómo pasas
al otro mundo, ¿no? Al mundo de los muertos. Entonces, la muerte no es, desde la concepción tojolabal, no es algo, digamos, biológico, al igual que como se concibe la vida, ¿no? Como lo mencionaba, ellos transitan a este otro espacio, al mundo de los muertos. Lamentablemente no hay muchos datos, bibliografía sobre la muerte entre los tojolabales. Hay algunos que hacen breves anotaciones, como Mario Humberto Ruz, una tesis, me parece, en la UNICH que se relaciona con esta temática, pero no hay trabajos que profundicen esta concepción tojolabal, pero pues hay algunos datos orales entre las comunidades, que bueno, que se escuchan, ¿no? Que se relata en las comunidades de manera oral, de cómo es ese mundo, ¿no? Donde transitan los muertos. Allá, donde están los muertos, pues es un mundo como el que vemos nosotros acá. Ellos trabajan la milpa, las mujeres hacen tortilla, todo lo que hacen las mujeres acá lo hacen allá también, ¿no? Referente a otros pueblos, para hacer una especie de comparación, también se concibe que los muertos pues tienen como, inclusive pueden tener grandes ciudades como las que vemos acá, allá en el espacio, ¿no? de los muertos, ¿no? Como lo menciona David Llorente, entre los nahuas de Texcoco, pues estos muertos pueden trabajar, por ejemplo, los entierran con las mujeres, con ollas pequeñas, los hombres con arados pequeños, todo en miniatura, y ellos, se les pone esto en el entierro, en el lugar de entierro, porque pues ellos van a continuar haciendo esa labor en el mundo de los muertos. Bueno, en esta concepción náhuatl, pues, pasan a ser como una especie de mundo en miniatura. Son ciudades, pero todo en miniatura, por eso también se les depositan digamos, estas ollas, tortillas en miniatura, porque allá pues, se convierten, digamos, podrían convertirse como en especie de niños, ¿no? En el espacio de los muertos. Entonces, en esta concepción tojolabal, pues también tiene parecidos, ¿no? En esta concepción mesoamericana, sabemos que pues antes de la llegada de los españoles, pues Mesoamérica pues tenía como una concepción similar, ¿no? Aunque también tiene sus variedades, sus diferencias, existe una gran diversidad, pero también existen pues varias semejanzas, ¿no? Entonces, de esa forma, de manera muy general, es como se concibe la muerte, y precisamente en estas fechas, pues lo que estamos viviendo, ¿no? Se festeja o se recibe a los muertos año con año, pues se les da no le decimos ofrenda, le decimos mahtán, que es el regalo a los muertos, se les ofrenda, se les deja su comida, a los niños, a los infantes fallecidos, se les deja su dulce, pues todo, ¿no? Entonces se espera con ansias, pues la llegada, la visita de los fieles difuntos, ¿no? Y posterior a estas dos fechas, a esperar a que lleguen los infantes fallecidos y a los adultos, pues se realiza otra práctica ritual, que es el ulatanel, o una especie de visitas, ¿no? A los padrinos de matrimonio, a los padrinos de bautizo, a los abuelos, ¿no? Es una fiesta que pues empieza desde antes, ¿no? Desde octubre,
se hace una semana antes de octubre y termina pues una semana, pues, se lleva toda la primera semana de noviembre, ¿no? Estas visitas pueden prolongarse hasta por 3 días, 5 días, estas visitas, pero se realizan se realizan después de la visita de los fieles difuntos. Pues es como una autorización, porque después de que ya hayamos convivido con estos difuntos, pues ya podemos también nosotros convivir, ¿no? Con nuestros parientes que aún siguen con vida, porque también si haces el ulatanel, esta visita, y no ofrendaste, pues pueden traer consecuencias también negativas, te pueden llevar a ese mundo de los muertos, ¿no? Entonces, por eso también es importante cumplir con todos estos procesos para, pues, realizar también estos últimos, digamos, esta parte ritual ya del Día de Muertos. Muy bien, por ahí Eliver con la cosmovisión Tojualabal es muy importante. Si nos permite, Lupita, vamos a tener una segunda vuelta, no sin antes escuchar también a la doctora Nancy, que el internet nos hizo una mala pasada, pero para esta segunda vuelta, Lupita, tú que ya eres parte del sitio, vas a tener un papel muy importante. Vas a elegir a los equipos, nos vas a elegir un equipo de 3 personas, las que tú digas. Ya escuchamos a los 6 panelistas de hoy, 3 personas, y vamos a poner a ellos de manera generosa, nos están regalando su tiempo, ya son las 8:13, llevamos 1 hora de transmisión y no la hemos sentido, y ellos van a tener 1 minuto para decirnos, por ejemplo, la psicóloga, la tanatóloga, Samuel, maestro Lalo, y todos los que están participando tienen 1 minuto para decirnos si están dando un servicio, si tienen un negocio, la historiadora si tiene algún golazo que anunciarnos sobre algo que venda, algún libro, algo que nos quiera compartir. Con mucho gusto tenemos 1 minuto, 2 minutos, como ellos gusten, y tenemos 1 o 2 minutos para que también podamos finalizar su aportación sobre el campo que ellos dominan. Entonces, Lupita, tienes el poder, el control para que nos digas cuáles son los equipos de 3 personas, y si nos permites, pues de esta manera estaríamos cerrando este foro tan interesante, agradeciendo a todos los panelistas y agradeciendo también a la gente que nos está regalando su tiempo allá en casita. ¿Qué te parece si empezamos con el arqueólogo y antropólogo Gabriel Alo Jacinto, que nos acompañe en esta primera tercia? Del segundo bloque, bueno, pues llamamos a la psicóloga Úrsula Pulido, y del tercer bloque llamamos a Samuel Albores, a quien se me pasó comentarle así rapidísimo a Samuel, que uno de los libros que a mí me gusta mucho, y sobre todo en estas fechas, creo que año tras año lo leo, es Javier Villaurrutia con el poema de Décima Muerte. Bueno, pues ahí se los vamos a dejar de tarea para las personas que los quieran leer. Y algo decías de la crónica de una muerte anunciada, bueno, pues que también este libro comienza y se basa precisamente en la muerte, así como anotaciones por ahí y por allá. Pero bueno, tenemos a nuestros 3 panelistas. Empezamos aquí, bueno, según mi pantalla, tengo a mi derecha, bueno, sería a mi izquierda. Esta pantalla me confunde, izquierda, derecha. Bueno, tenemos a la licenciada Úrsula Pulido, ella es licenciada, sí, por allá, licenciada en psicología, y bueno, pues su aportación, por favor. Bueno, como aportación me gustaría hacerles ver a todos los que pues nos escuchan, a todos aquellos que nos están viendo, que este tema o esta situación no la dejemos pasar o la dejemos tan a la deriva. Es importantísimo el hecho de tener un acompañamiento psicológico. Recuerden que es dejar a un lado todo ese temor, todo ese qué dirán de asistir a una terapia. Recuerden que es importantísimo afrontar la muerte aunque nos duela.
Aquí me gustaría anexar, vaya, para que todos aquellos que nos ven, a todos aquellos que nos escuchan, el hecho de que es importantísimo acudir con el psicólogo. Sí existe como estos tres tipos de personas. Tenemos desde la persona que está como incrédula, la que sigue negando la muerte durante meses y sobre todo comportándose como si realmente eso no hubiera ocurrido, ¿sí? Otra parte importantísima sería el hecho de que si la persona que estaba unida realmente a esa persona que ya falleció no presenta ningún síntoma, es decir, evita pues hablar del tema, lo vemos retraído, es como que si no estuviera viviendo ese duelo. Recordemos que es importantísimo poderlo llevar a cabo. Y también encontramos como la otra parte, vaya, el hecho de la persona que realmente se muestra muy triste, muy incrédula, muy pues depresiva, hundida completamente a todo aquello durante más de un año. Sabemos que tenemos tiempos para abordar el duelo y la pérdida, sin embargo, es como esos puntos que nos alertan a nosotros, tanto como familiares como amigos, de saber que la persona no está bien, ¿sí? Desde que vemos a la persona, incluso que se queda viendo horas la foto de ya sea del hermano, del papá, de la esposa, incluso de personas que viven con el estilo de vida que tenían anteriormente con la persona fallecida, de que todavía el cuarto está impecable, de que se sigue haciendo las mismas rutinas. Aquí la idea es entender que realmente nosotros como psicólogos vamos a estar en ese acompañamiento, ayudándolos a no solamente a ver cómo es la vida ahora que ya no está, sino también es irse acomodando a esta nueva situación que se está presentando. Si bien es cierto, la muerte nunca va a ser fácil de entender, inclusive para muchos se nos va a hacer como una idea muy difícil de tomar. Sin embargo, debemos tomar en cuenta algo de suma importancia y que no podemos dejar a un lado. Sabemos que ahorita con la situación de la pandemia le ha estado dando como mucho auge a lo que es la salud física, pero a mí sí me gustaría invitarlos y exhortar a todos aquellos que están con nosotros en esta bella transmisión, el hecho de que no dejen de lado a su salud mental. Aún así, sea por una muerte, sea por duelo, sea por lo que fuera, por favor, no lo dejen pasar. Es necesario hablarlo y así entender este proceso para sanar más fácil, sino rápido, sí más fácil para que esto no nos pueda tanto. Muchas gracias, licenciada Úrsula. Perdón, para la gente que pregunte de una psicóloga, ¿dónde son sus consultas? ¿Cómo se le puede contactar? Para también agradecerles que de manera generosa nos regalaron su tiempo en esta fecha tan especial, 2 de noviembre, para el sitio de Chiapas. Alguien que quiera una terapia con la licenciada Úrsula Pulido, ¿dónde lo puede contactar, por favor? Podría, no sé si me permiten brindar mi número. Es 963-102-1402. Con gusto me pueden mandar un mensajito, una llamada, agendamos y empezamos a trabajar en lo que tengan que mejorar. Sí, estoy en la entera disponibilidad de poder empezar con ustedes un proceso y sobre todo salir bien y mejor de lo que veníamos antes. Muchas gracias, licenciada. Ahí están los números en pantalla, gracias a la magia de los controles técnicos en esta tarde. Y adelante, Lupita, vamos finalizando este foro, agradeciendo mucho a la gente que nos está siguiendo a través del sitio Chiapas y a todos nuestros panelistas. Ahí está también nuestro amigo vicecónsul de Guatemala acá en Comitán, el licenciado Fernando Castro. Felicidades por su trabajo. GL Car Figu,
Gracias al sitio de Chiapas y a la y los invitados por compartirnos esta información que nos permitió conocer diferentes aspectos sobre la muerte. Pues muchísimas gracias. Sabes, es bien importante y qué bueno que se lograron colocar los teléfonos de la psicóloga acá abajo, porque muchas veces los adultos como que tratamos de aceptar un poquito más todos estos cambios de la muerte, pero cuando se trata de muertes que afectan a los pequeños en casa, bueno, yo creo que el acompañamiento psicológico es mucho más importante e indispensable. Entonces, bueno, si anotaron el teléfono, ya saben a quién pueden llamar. Y en este carrusel de preguntas, bueno, pues también le vamos a dar su participación. ¿Qué te parece? A Samuel Albores de la librería La Lilu. Yo siempre he tenido la duda, muchos le dicen La Lilu y otros La Lilu. ¿Cuál sería la pronunciación correcta? Bueno, como no tiene tilde en la U, correcto, es La Lilu. Entonces vamos contigo. Pero, muy bien, pues bueno, la librería de la Lilu está sobre el bulevar. La dirección es Boulevard Sur número 96. En el bulevar hay 396 a lo largo de 4 cuadras, pero nosotros estamos en el 96 del medio, entre octava sur poniente y novena sur poniente, casi enfrente de Farmacias del Ahorro. Y ahí pueden venir de jueves, viernes y sábado de 2 a 7 de la tarde. Y si no quieren venir porque están en su casa, siempre contestamos en las redes y podemos enviar a domicilio. Nos encuentran en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitch, en YouTube, @librería La Lilu. Y bien, Samuel, para ir cerrando tu participación, agradecerte mucho que nos hayas acompañado en esta idea loca para reunir a tantos expertos en este tema en torno a la muerte. ¿Alguna recomendación final que nos digas de estos libros? Y ya también Lupita Albores daba algunos que ha tenido la oportunidad de leer, pero alguna recomendación o que nos digas a través de esta lectura puedes encontrar tal vez no tanta paz, pero sí una lección o sí algo que te lleves a casa si alguien está pasando algún momento de duelo o algo que nos quieras compartir. La lectura y la relectura de Pedro Páramo, sin duda alguna, la mejor novela mexicana del siglo XX, y ya si me apuran y todo, la mejor novela latinoamericana también. Leer Pedro Páramo y releer Pedro Páramo, siempre va a haber algo distinto que nos diga ese libro. Esa sería mi última recomendación. Excelente recomendación. Digo, es una novela que nunca va a pasar de moda, que siempre nos va a remontar a esa Comala mágica en donde, bueno, pues uno en determinado momento no sabe si estás vivo o estás viviendo parte de todo este misterio dentro de la magia de los muertos. Y bueno, siguiendo con este tema, en este carrusel, bueno, pues tenemos maestro, arqueólogo, antropólogo e investigador del INAH en Comitán, Gabriel Lalo Jacinto. Bueno, pues rápidamente trataremos de sintetizar un poco lo que se trató esta noche y yo me rápidamente a estas entidades anímicas que ya había tocado Eliber. Es difícil a veces de comprender porque en la concepción occidental, pues nuestra alma abandona el cuerpo y a veces puede andar errante o se va en algún determinado, incluso al cielo, ¿no? Y en el caso de Mesoamérica, que como hemos visto se mantiene todavía en los pueblos indígenas, son diferentes entidades anímicas donde incluso hay una dualidad que está muy persistente. Eliber mencionó dos conceptos, que es el Atzil y el Cujol, que a veces está relacionado con la filosofía de cómo se vive en las comunidades, en los pueblos originarios, y toda esta filosofía también que viene desde el México prehispánico, que a veces desde nuestra visión occidental nos es difícil comprender incluso todo este proceso de la muerte y hacia dónde vamos o por qué actuamos.
No tocamos aquí cómo se conciben desde las diferentes religiones estos aspectos de la muerte, porque eso también sería muy interesante. Y por la otra, también los invito a que visiten los museos y sitios arqueológicos. Algunos tienen ejemplares muy interesantes desde el punto de vista plástico, vamos a llamarlo así, desde el arte, ver cómo está representada la muerte, que es muy interesante. Yo creo que todos hemos muerto en algún momento de nuestra vida. Muero de hambre, muero de sed, muero de amor, me estoy muriendo de muchas cosas. Yo creo que nos morimos a cada instante y a veces renacemos también. Yo creo que eso habrá que considerarlo. Y si de recomendar se trata, pues bueno, yo les recomiendo que después de que termine nuestra sesión, escuchen La Muerte Chiquita, y si pueden experimentarla, mucho mejor. La Muerte Chiquita con Café Tacuba, experimentenla, que sin duda les dará una gran experiencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Gabriel Lalo Jacinto, gracias Samuel Albores, gracias Úrsula Pulido por su aportación en este foro, que estamos, pues vaya, creo que haciendo historia y haciendo algo interesante también para todos los seguidores y para nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Les agradecemos mucho, la magia del internet ahora aparece a 3 nuevos panelistas, licenciada Lupita Albores Vázquez, a quien mandamos a llamar en esta ocasión para finalizar también este foro. Vamos a llamar a la tanatóloga, la doctora Nancy, que esperamos que en esta ocasión el internet no nos juegue chueco y la podamos escuchar. De su aportación ha sido muy valiosa en esta tarde. Y también vamos a llamar a la licenciada Fabiola Aguilar, ella es historiadora. Y al maestro Eliber, bueno, pues él tiene una cosmovisión muy especial de los tojolabales y bueno, sobre todo porque estamos hablando desde, bueno, esta llamada o estas conferencias se están originando en la meseta Comiteca Tojolabal, entonces en diferentes municipios cercanos a la ciudad de Comitán, bueno, pues tenemos a los tojolabales dándonos un fuerte arraigo cultural. Bueno, pues empezamos con usted, doctora Nancy. Ok, muchísimas gracias. Y sí, una lástima que mi internet me estuvo haciendo la mala jugada. Pero, bueno, mencionarles que la tanatología no solo se trabaja con las pérdidas o los muertos, sino con todas las pérdidas que tenemos a lo largo de la vida. Sin embargo, las pérdidas de muerte son las que muchas veces más nos impactan y muchas veces no sabemos cómo reaccionar a ella y olvidamos también a estos pequeñitos que tenemos en casa, que ellos también experimentan pérdidas todos los días, al igual que nosotros, pero muchas veces es más fácil en un niño el decir no pasa nada acerca de la muerte y no es cierto. El niño también tiene el proceso de duelo como lo tiene un adulto, los 5 que mencionaba la licenciada Úrsula, y lo importante de la tanatología no solo es prepararnos para el bien morir, hablamos de los cuidados paliativos, estos cuidados que se le brinda a la persona en el momento que se está yendo. ¿Para qué? Para que yo les mencionaba, el podernos despedir de nuestros seres queridos con mucha compasión, dejarlos ir con amor, no con sufrimiento. Así como recibimos al nacimiento y lo vemos desde una manera alegre, el despedirnos también, ¿por qué no? Verlo desde ese contexto, desde el agradecimiento. El que me diste tú, ser vivo, en mi vida, y quedarme con ello para poderme despedir de ti con la mejor forma que yo pueda tener, para que la persona que está en este trance de este caminar, porque es un caminar, es irse a la habitación de al lado, ¿no? La muerte es un proceso natural del cual todos, les mencionaba, estamos seguros que vamos a morir. Simplemente es un cambio de cuarto, pero no nos los han pintado así y no lo hemos experimentado desde una manera sufrida, y la muerte no es el sufrimiento como tal. Si nosotros nos preparamos tanatológicamente desde este aspecto, de verdad podemos dejar ir a nuestros seres queridos con mucha tranquilidad, y la persona que se va puede pasar a la otra habitación lo más sereno que se pueda. Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología, mencionaba que las personas más bellas que hemos conocido
son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado su manera de salir de las profundidades. Estas personas tienen gratitud, sensibilidad y comprensión de la vida que los llena con compasión, dulzura y sobre todo una preocupación amorosa. Las personas bellas no suceden por casualidad. Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, de esto habla la tanatología, no solo de la muerte, sino los cuidados paliativos, el acompañamiento, el duelo, en todos los procesos de pérdida que vamos a pasar en el transcurso de nuestra vida. Y muchísimas gracias por la invitación. Espero seguir aportando este granito de arena las veces que sean necesarias, y muchísimas gracias, de verdad. Doctora Nancy, muchas gracias. Si alguien gusta contactarla, pedir sus servicios, vaya, no deseamos, pero alguien que tenga algún duelo o esté pasando esto, ¿dónde le puede llamar? ¿Hay un consultorio? ¿Son sesiones virtuales? ¿Son presenciales? ¿Cómo está trabajando y qué número nos podría dar para que la magia de los controles técnicos aparezca su número? Ok, mi número, les con previa cita, es el 963-106-60-96. Y les mencionaba, la tanatología no solo es el proceso de muerte, sino las pérdidas, todas las pérdidas que voy a atravesar en el transcurso de la vida, ¿no? Y estamos hablando de una pérdida física, que es la muerte, una pérdida emocional, divorcios, separaciones, pérdida de algún miembro, y les digo, no necesariamente es hablar de la muerte como tal en la tanatología. Gracias. Ahí están, y bueno, con la magia de Alex Castillo también ya tuvimos la oportunidad de poder escribir el número telefónico para la doctora Nancy. La verdad es que, como decían todos, en determinado momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por estos procesos de duelo y de aceptación a todo lo que nos pueda pasar. Insisto, en este 2020 creo que muchísimos tuvimos grandes pérdidas. Entonces, yo creo que sí vale la pena darnos ese tiempo y darnos esa oportunidad para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu pues estén en forma y estén al 100%. Entonces, ahí estuvieron los teléfonos. Muchísimas gracias, doctora, por su aportación. Y bueno, pues ahorita vamos a escuchar también a otro panelista. Alguna vez compartí con algunas personas lo que le conocían al Esquinalzilal. Si estoy pronunciándolo mal, bueno, pues me disculpo de antemano, que me decían que era la fiesta de las almas, o sea, lo que nosotros en la cosmovisión católica o en la cosmovisión castellana le decimos a la fiesta de todos los santos. Bueno, para los tojolabales, insisto, o sea, esto con una pronunciación deficiente, ese es Esquinalzilal, pero pues el maestro Eliber Gómez Abadía es el que sabe más acerca de todas estas tradiciones, costumbres y formas de llevar y de entender a la muerte. Así es, sí, la pronunciación estuvo muy bien del Esquinalzilal, así pues lo conocemos nosotros, esta fiesta que es de las más importantes, de las más esperadas por la importancia que guarda nuestra cosmovisión, ¿no? Aunque lo mencionabas también, existe ya, digamos, un sincretismo, pues desde la llegada de los españoles, ¿no? Desde la evangelización, pero también se sigue conservando esta parte de la concepción propia de los tojolabales, ¿no? Entonces, yo creo que para cerrar, pues hay que remarcar la importancia de seguir preservando esta diversidad cultural pues, que caracteriza nuestro país, nuestro estado. Creo que es importante pues trabajar para seguir conservando estas diferentes concepciones
que tenemos sobre el mundo, sobre la muerte, ¿no? Pues hay que remarcar también que a pesar de que es una concepción cultural, pues también deben de tener el mismo valor, ¿no? Que, por ejemplo, la ciencia occidental, eh, otras concepciones de los pueblos indígenas, propios de los tojolabales, también deben de tener pues, el mismo valor, ¿no? Entonces, este tipo de charlas entre disciplinas me parece también muy importante porque pues dialogamos, ¿no? Dialogamos pues agradecerles también por el espacio para pues esta importante charla sobre la muerte. Maestro Eliber, usted, si alguien quiere aprender tojolabal o algunos servicios o algunas situaciones que venda de repente la familia o los amigos, no sé, nos quiere compartir algo, poner su teléfono o actualmente usted está estudiando la maestría en antropología, algo que nos quiera compartir para agradecerle también y que de alguna manera le contribuyamos también un granito desde el sitio de Chiapas. Sí, bueno, ahorita acá en nuestro, bueno, en Comitán, en Las Margaritas, no tengo conocimiento de si están impartiendo algún curso de la lengua tojolabal, pero bueno, para los que nos están viendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí se imparte un curso, bueno, lo estamos impartiendo ahorita virtualmente, su servidor, bueno, para los que gusten también, ¿no? Después de la pandemia ya lo tendremos que hacer de manera presencial, entonces, pues como que va dirigido más para los que radican en la Ciudad de México, porque pues allá vamos a estar dando también los cursos de Tojolabal, bueno, que también otro compañero lo ha venido haciendo desde hace algunos años, pero pues si gustan contactarme, pueden buscarme también por el Facebook, aparezco como Icham Panquilal Chawuk, que también está escrito justamente en Tojolabal, por cualquier situación, ¿no? Pues yo creo que eso, ¿no? Pues si gustan contactarme, con mucho gusto. Para agradecerle mucho, ¿cómo decimos muchas gracias en Tojolabal para que nos llevemos también esa lección? Ajá. Tzakatale Shlek, muchas gracias. Tzakatale Shlek. Zacatalexlec. Muchas gracias, maestro Eliber Gómez. Y Lupita, finalizamos este foro también con la historiadora Fabiola Aguilar. Tacal, tacal, vamos aprendiendo tojolabal, que es como de poquito en poquito, pues podemos ir aprendiendo este idioma tan hermoso como es el tojolabal. Y bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro, la historiadora Fabia Aguilar. Bueno, pues, ¿qué nos platica ya para la conclusión de este foro? Pues más que nada, muchas gracias por la invitación. Hicimos un poquito de alusión de la historia del Panteón Municipal. También, más que nada, para recordar a la licenciada Trinidad Pulido, que hace 2 años falleció, y pues que ella se especializó muchísimo en todo este tipo de estudios, en tanto la arquitectura como la historia, ¿no? Y no solo también de Comitán, sino también de la región, que también, pues como sabemos, Lupita, pues también abarcó lo que es Trinitaria. Entonces, pues finalizamos con eso, que ella siempre hiló la muerte, ¿no? En base a la historia y sobre todo con lo de la historia del Panteón Municipal y también de los barrios, ¿no? Relacionado con la muerte. Y pues en el caso vamos a hablar exclusivamente de mis servicios profesionales, pues ya ven que soy licenciatura en historia y en bibliotecología. Entonces, más que nada, me especializo en organizar archivos municipales y regionales o institucionales. Y pues actualmente ahorita trabajo para la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ahí estoy en el archivo histórico. Y pues por lo mismo de la pandemia, pues nos regresamos a nuestro bonito Comitán y pues también estamos trabajando en archivos privados actualmente, ¿no?
y el seguimiento también con bibliotecas particulares, quien también solicite una asesoría, ¿no? O en el caso de archivos históricos, archivos particulares, que por lo general hay muchísimos todavía en la región, pues ahí están mis servicios como historiadora, ¿no? Bibliotecóloga y en este caso que me especializo en archivos históricos. Así es que estamos a la orden. Y me pueden contactar al 963-102-2845 por si gustan hacer un diagnóstico o en mi Face, ¿no? Que es Fabiola Aguilar. Y pues muchas gracias. Ahí está, rapidísima la magia, 102, 28, 45. Sí, gracias. Perfecto, pues muchas gracias a la historiadora Fabiola Aguilar, gracias a nuestro amigo Eliber Gómez, próximo maestro, ¿verdad? En unos meses, en unos años ya de este estudio que está cursando nuestro amigo Eliber, que ha sido un gusto tenerlo acá en el sitio de Chiapas con la palabra verdadera, también está este legado, esta historia que tenemos de la cosmovisión de la cultura tojolabal. Próximamente, ahorita nos dice Eliber, va a ser maestro en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Y bueno, pues Alex, ahorita Fabi mencionaba a grandes personas que también han estado laborando, bueno, o más bien dicho, estuvieron laborando y que nos dejaron un gran legado. Digo, la lista puede ser muy, muy grande. La historiadora Maritrini Pulido, bueno, pues muy querida en esta región. También al profesor Ernesto Carbonell, que era gran amigo suyo, que también ya falleció. Juan Manuel González Tobar, Alex, nuestro querido Puma, que ya 26 de noviembre, hace 7 años o 6 años de su fallecimiento. Y hace un año también perdimos a Fernando Escárcega Vélez. Entonces, digo, por mencionar algunos nombres, insisto, la lista debe de ser muy, muy larga y sobre todo en este 2020, pues perdimos a grandes personas. Así es, Lupita, pues agradeciendo a todos los panelistas, un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por su compañía, gracias por compartir a través de los micrófonos, las cámaras del sitio de Chiapas. Gracias a la doctora Nancy Gordillo, tanatóloga. Gracias a la historiadora Fabiola Aguilar. Gracias a Samuel Albores, librero, gerente de la LILU. Gracias a nuestro amigo Eliber Gómez Abadía, que pues si usted quiere aprender tojolabal, estaría muy bien contactarle. Gracias al maestro antropólogo y arqueólogo Gabriel Alo Jacinto. Gracias a la psicóloga Úrsula Pulido, que nos dio consejos muy interesantes sobre las fases, las etapas del duelo. Y pues gracias a todos quienes nos hicieron posible este foro, esta idea de reunir a tantos especialistas en torno a un tema tan especial, tan estudiado, pero también con tanta misticismo que tiene alrededor. Gracias, Lupita, pues se hizo posible esta idea un poco loca, un poco eh, a, rara de juntarnos a tantos personas especialistas, cada quien en su tema, pero pues creo que lo logramos. Ojalá hayamos aprendido un poquito de los especialistas de cada uno y nos hayamos llevado esta noche algo a casa. Oye, yo creo que ha sido una noche muy enriquecedora. Felicidades a todos, insisto, hoy es 2 de noviembre y bueno, pues decía Dolores Albores, cronista vitalicia de Comitán, que el día de mañana es 3 de noviembre, Día de los Refinados, o sea, es algo así como el descrude de estas fechas, de esta festividad. No lo sé, ya cada quien podrá tener su fiesta y su visión totalmente diferente. Hoy conocimos 6 puntos de vista y nos harían falta muchísimas horas para poder seguir platicando de este tema. Mi querido Alex Irán, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Alex Castillo en los controles, muchísimas gracias. Gracias, Lupita, y nos despedimos con tu excelente voz, si te parece. Alguien también que se nos adelantó hace poquito fue el artista Kino, que pues Samuel nos puede dar una gran situación de él, pero pues en términos muy breves es el autor o el creador de Mafalda.
este personaje que pues algunos de nuestra generación creció con ella, con estos tiras, con estas situaciones que ella nos enseñaba, y un poco de su legado, un poco de su pensamiento está a continuación. Alex Castillo nos estaba mostrando, ahí está la magia de los controles técnicos, y si nos permites, Lupita, con esto finalizamos agradeciéndote mucho por ya estar en los micrófonos del sitio de Chiapas. Gracias a todos y con esto nos vamos. Muchísimas gracias y bueno, le damos lectura. La vida debería ser al revés. Se debería empezar muriendo y así ese trauma está superado. Luego despiertas en una residencia mejorando día a día. Después te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Luego, en tu primer día de trabajo, te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces, vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas el sexo y empiezas el cole, jugando con tus amigos sin ningún tipo de obligación hasta que seas bebé. Y los últimos 9 meses te pasas flotando tranquilo, con calefacción central, room service, etc. Y al final, abandonas este mundo en un orgasmo. Ahí está el texto que nos dejó Quino. Digo, tenía una forma de ver la vida muy especial y creo que el legado de Mafalda, y tiene otros libros, no solo Mafalda, pero pues es algo bellísimo para todos. Ahí está el público, sigue con nosotros, casi 2 horas de transmisión. Muchas gracias a la gente que sigue y a la gente que va a compartir, ojalá en ratitos libres o algo se pueda llevar. Gracias Silvia Espinosa, gracias a toda la gente que nos sintonizó. Vamos a procurar tener un foro cada 2, 3 meses, porque cuesta mucho reunir el tiempo, el espacio. Ahora en pandemia pareciera que no hay trabajo, pero hay más trabajo para maestros, para psicólogos, para todos quienes se dedican a algún tipo de servicio, pero aquí estamos con mucho gusto. Les deseamos feliz noche. Gracias Lupita, gracias Alex Castillo, gracias a todos los panelistas, gracias a usted. Nos saludamos y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche en el sitio de Chiapas. Calabacita, tía. A comer quien santo. Vámonos pues. Muchas gracias, Alex Castillo. Gracias a todos quienes hicieron posible este foro. Ahí está el tío. ¡Que viva el tío! Saludos a todos. Y recuerden, este espacio llega a ustedes gracias a el Colegio ITAES y a San Marcos Colección Moda Caballero desde 1970. Nos vemos. Hasta luego.